a ustedes respecto Estamos a sus ya en vivo, en Casa de Gobierno habla el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En primer lugar, quiero decir que el decreto 2111 del año 2013 establece los días feriados para los días 24 y 26, 31 y 2 de enero, 31 de diciembre y 2 de enero. Ha sido establecido en virtud de consideraciones que tienen que ver con informe de la Agencia de Seguridad Vial respecto al regreso de las personas que pueden encontrarse con familiares, y en virtud de ello se ha considerado esta situación para el asueto administrativo. Esto respecto al tema de feriado por asueto administrativo establecido por el decreto 2111. Respecto al tema de metas, ustedes saben que nosotros hemos establecido un modelo de metas de gestión. Hemos considerado 200 metas de gestión. Estas metas de gestión van a estar publicadas a partir del día 3 de enero del año 2014, pero quiero considerar por lo menos algunas que son importantes. Tenemos unas metas por parte de ANSES para la distribución de 4.915.372 netbooks, que es una estrategia muy importante que ha impulsado la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el objeto de extender el uso intensivo de la tecnología en el sistema educativo nacional. También la extensión de 1,6 millones de pensiones no contributivas. Esto es muy importante porque antes las pensiones no contributivas se otorgaban contra la defunción del beneficiario anterior. Hoy se considera un derecho social y eso implica una cobertura de carácter previsional. La República Argentina es uno de los países con mayor cobertura previsional de carácter universal a nivel mundial. Tercero, la reducción de mortalidad infantil. Argentina viene experimentando en los últimos 10 años una reducción abrupta en la tasa de mortalidad infantil, de 11,1 por mil en promedio actualmente. La meta es llegar a 9,8 por mil, es decir, un dígito de mortalidad infantil. En tercer lugar, entre otras consideraciones desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que es trascendente es que la República Argentina supera o superará 0,65% de inversión en ciencia y tecnología respecto al Producto Interno Bruto, que es una de las cifras más significativas en términos de una serie estadística larga de tiempo, e implica, entre otras cosas, una meta de 81.600 metros cuadrados de institutos científicos en el país. También dentro de las metas están la elaboración del 100% de documentos nacionales de identidad para toda la población para el año 2015. También se establecen la adquisición de 1.250 unidades 0 kilómetros para determinado tipo de líneas: Mitre, Roca, Sarmiento, Belgrano Sur y San Martín. Eso tiene por objetivo mejorar sustancialmente la calidad del servicio en materia ferroviaria. También 35.000 empresas beneficiadas a través de programas de inversión productiva en materia de desarrollo industrial. El Ministerio de Trabajo ha planteado una meta de reducir por menos del 30% el empleo informal. El empleo informal tiene dos bases de datos posibles, la del Ministerio de Trabajo y también la de AFIP, porque considera una menor proporción, o mejor dicho, un coeficiente técnico distinto, pero en general el Ministerio de Trabajo tiene como meta llegar a menos del 30% de empleo informal para el año 2015, también a 1,5 millones de trabajadores en materia de formación profesional, y el Ministerio de Agricultura está proyectando una meta de casi 115 millones de toneladas para la producción de cereales y oleaginosas en el año 2015. También quería hacer mención respecto al tema de el suministro energético. Hemos tenido el pico máximo de ayer a 15 horas con 23.334 megavatios, superior a 22.552 megavatios, que es el pico anterior. Eso implicó caídas de estación transformadora y subestaciones que produjeron cortes, y esos cortes obviamente han afectado el suministro de energía eléctrica en el país. Es importante que el pueblo argentino sepa cómo funciona el sistema eléctrico en Argentina. Hay todo un programa de generación, todo un sistema de transmisión, todo un sistema de comercialización y también un sistema de distribución. La distribución depende, en muchos casos, de empresas distribuidoras estatales en provincias, o también depende de empresas privadas. En
En el área del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son empresas privadas las que prestan servicios y están enmarcadas en un marco regulatorio determinado. La República Argentina, a través de la inversión que realiza el Estado, promueve el incremento de la oferta energética a partir de la construcción de distintos sistemas de provisión de energía en megavatios. Prácticamente en los últimos 10 años hemos tenido un incremento de casi 10.000 megavatios de inversión para aumentar la oferta energética. Entonces, el sistema eléctrico tiene una cuestión que ver con la oferta energética derivado del aumento en megavatios de la oferta, pero también en materia de calidad de servicio. Esto implica alta tensión, media tensión y baja tensión. Es un sistema de 500 kilovoltios, 132, 33 y 13,2. Por lo tanto, la distribución tiene que invertir en media y baja tensión. Y también todo el sistema de monitoreo a través de tablero de comando para evitar que la interrupción de un determinado tipo de servicio pueda afectar por mucho tiempo a un lugar determinado. En el país, en el año 2013, hubieron inversiones significativas que permitieron 700 megavatios de incremento de oferta. Sorrento de 150 megavatios, Renovables de 150 megavatios, Brigadier López de 280 megavatios y General Roca de 120 megavatios. Y están en proceso de construcción múltiples centrales por 3.250 megavatios. Obviamente, el incremento de la oferta energética en megavatios tiene que estar acompañado también en un mecanismo de inversión en media y baja tensión a los efectos de garantizar el suministro del fluido eléctrico en condiciones satisfactorias para cada uno de los usuarios. Y esa es una responsabilidad estricta de quienes efectivamente prestan el servicio. Bueno, por último, quería transmitir lo siguiente. En los últimos 10 años, la República Argentina ha experimentado un incremento sustantivo de la generación de empleos, 6 millones de puestos de trabajo. Esto implicó una reducción abrupta en el número de desempleados, prácticamente el 25% a 6,6% actualmente. Y eso también implicó pasar de 200 convenios colectivos de trabajo a 1.500 convenios colectivos de trabajo. Y esto implicó paritarias con libre negociación de partes. En ese contexto, en los últimos 10 años, por cualquier indicador ha habido recuperación del poder adquisitivo del salario. Recuperación que se da por varias cuestiones. Cuando alguien no tiene empleo y luego tiene empleo, obviamente es la diferencia entre no tener ingresos y tener ingresos. Cuando uno tiene ingreso y lo hace a través de salario de convenio, tiene un empleo denominado estable. La estabilidad automáticamente genera la tendencia a lograr acceso al crédito de consumo, de determinado tipo de bienes durables y, en consecuencia, mejora de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, cuando hay creación de 6 millones de puestos de trabajo, cuando hay mejora en la capacidad de las negociaciones paritarias, implica mejora en la calidad de vida. Y eso, obviamente, es una cuestión significativa para cada trabajador que, a su vez, cuando accede a crédito, puede adquirir bienes durables que en otras circunstancias no lo podría hacer. Alguien que está fuera del mercado de trabajo, alguien que no tiene un empleo, naturalmente no puede acceder a un crédito. Y, por supuesto, también cuando uno observa desde la asignación universal por hijo y otros componentes desde el punto de vista de la inclusión social, también observa la mejor perspectiva desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva de quien lo percibe. Y eso es muy importante decirlo porque en cualquier circunstancia uno puede tener gráficos de recuperación del poder adquisitivo del salario en distintos indicadores promedio y obviamente depende de cada sector en particular. Eso lo sabe muy bien cualquier trabajador que me está escuchando. Si antes no tenía ingresos y luego de acceder a un empleo tiene ingresos y tiene un ingreso formal, hay una diferencia entre el que tiene un contrato de trabajo de manera formal y participa en paritarias, porque hay un sindicato que protege y defiende su interés, mientras otros que no pueden acceder al empleo y que obviamente tienen mayores dificultades desde el punto de vista del acceso a crédito, a la preservación del poder adquisitivo del salario. Pero eso es muy importante remarcar porque estamos en una década de mejoramiento sustancial del acceso al empleo y de las condiciones de mejoramiento del poder adquisitivo. Bueno, dicho esto, a disposición de ustedes.
Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Usted ya se refirió varias veces a este tema, de manera recurrente, al conflicto que mantiene camioneros y la posibilidad de un paro, cuya decisión fue aplazada por Pablo Moyano. Usted dice que no tiene nada que ver el gobierno en el asunto, que es una negociación entre el gremio de camioneros y la patronal. Sin embargo, cada vez que los periodistas le preguntamos a Moyano, él insiste en que el gobierno tiene responsabilidad, y cuando se le pregunta si hubiera alguna posibilidad de que exista desabastecimiento por alguna medida de fuerza, termina culpando al gobierno por todos los males de los camioneros. ¿Se puede aclarar definitivamente el tema, si el gobierno tiene o no responsabilidad, según dice Moyano? Mire, ¿usted conoce algún organismo del Estado que es propietario de camiones y que contrata trabajadores del sindicato de camioneros para establecer una parte sustancial de las paritarias? No. Por lo tanto, lo que nosotros propiciamos desde el gobierno es que cuando existen acuerdos entre partes, empresarios y trabajadores, la responsabilidad es de ambos, en ponerse de acuerdo respecto a los mecanismos de negociación y, en virtud de ello, de los mecanismos de percepción de ingresos para los trabajadores y de pago para los empresarios. La verdad es que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad el gobierno en esa negociación. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias. Trascendió que ayer, en la reunión que usted mantuvo con algunos referentes de los gremios alineados políticamente con el gobierno, usted le habría solicitado a esos gremios establecer paritarias con plazos de entre 18 meses y 24 meses. Quería saber si eso es cierto, con qué criterio, en caso de que sea cierto, usted le solicitó eso a estos gremios. Mire, la reunión fue una reunión amigable en los términos siguientes. Nosotros tuvimos una reunión por separado entre empresarios y trabajadores. En ese contexto, los trabajadores plantearon una serie de ideas y propuestas que nosotros estuvimos procesando con el objeto de dar perspectiva de cumplimiento a las mismas. Repasamos la cuestión, hicimos una evaluación respecto a la posibilidad o no de una convocatoria en el transcurso de esta semana entre empresarios y trabajadores, y analizamos una cuestión asociada a la marcha y el desenvolvimiento de las variables macroeconómicas, etcétera. Pero nosotros no hemos hablado de salarios en términos de porcentaje, tampoco hemos hablado de condiciones de negociación. Simplemente hemos planteado un análisis respecto al acuerdo de precios y su eficacia y la necesidad de que los trabajadores también ejerzan su acompañamiento en términos de eficacia en materia de control, porque nosotros pretendemos defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Y por el otro lado, lo que sí planteamos es cómo tenían en evaluación los procesos de negociación en paritarias, porque plazos, si los plazos son de 12 meses, 18 meses, y ahí hay distintos plazos. Hay gremios que han tenido paritarias por 18 meses, otro por 12 meses, y con distintos grados de vencimiento. Pero de ningún modo pusimos porcentaje, sí un horizonte de previsibilidad para las negociaciones, pero simplemente quedó en una conversación de carácter preliminar. ¿Pero habló de ese plazo 18-24? Hay algunos gremios que lo tienen. Por eso hicimos una compulsa respecto a cuáles son los gremios que tienen plazos superiores a 12 meses y cuáles no. Eso sí, se hizo una evaluación y en qué condiciones se habían pactado ese tipo de acuerdos. Pero no se fijó ni un porcentaje determinado ni un plazo determinado. Simplemente una exploración y un sistema de información respecto a este tema. Lo que sí hablamos con mucho detalle es en aspectos que tienen que ver con las demandas que han manifestado los trabajadores en la mesa de concertación. Ministro, buen día. Gabriela Sí. Carchac, C5N. Le voy a correr un poquito de estos temas tan candentes y le voy a preguntar, porque me imagino que usted está al tanto de las más de 3.000 denuncias que hay de padres del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la inscripción para los chicos en escuela pública, para que se les garantice el derecho a la educación pública. Esto no está sucediendo, se quejan mucho de la transparencia de la inscripción y quería saber si en algún estamento del Gobierno Nacional, le hace Ministerio, Jefatura de Gabinete, se va a combinar de alguna manera al Gobierno de la ciudad para que
modifique y para que trate estas denuncias y se les garantice el derecho básico y irrenunciable que es la educación pública a estos 3.000 chicos que hoy por hoy sus papás no saben si van a tener lugar para estudiar el año que viene. El derecho a la educación es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional, pero la competencia respecto a la administración del sistema educativo es una competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de cada una de las administraciones provinciales. Por lo tanto, no constituye incumbencia por parte del Estado Nacional. Ministro Daniel Castaño, del Canal 7. Hay un clima instalado que hace que una parte de la sociedad esté al menos expectante respecto a lo que puede ocurrir el fin de semana. Mi pregunta es, de acuerdo a la tarea que descuento estarán haciendo los organismos de inteligencia pertinentes, ¿cuánto hay de clima, cuánto hay de realidad y cuál es el origen y el objetivo de ese clima? Mire, también la red de procuradores y fiscales han tenido una reunión el viernes próximo pasado en la ciudad de Córdoba en el marco de la inauguración de un laboratorio que es de alta complejidad para la detección de casos de ADN y de otras cuestiones que tienen que ver con elementos probatorios para cuestiones de carácter penal, y ellos también se han manifestado en un sistema de organización para prevenir y sancionar saqueos. Esto es una responsabilidad, como le hemos hablado oportunamente, de cada una de las administraciones provinciales, que pueden establecer un sistema de alerta, monitoreo, también con la coordinación, en muchos casos, del Estado Nacional. Pero, en definitiva, lo que ocurre es que existe presión psicológica, acción por redes sociales, lo que usted conoce y lo que usted sabe, y lo que puede existir de información de distintos grado y naturaleza. Pero también aquí es necesario poner énfasis en una cuestión. Yo observo con mucha preocupación el rol de muchos dirigentes de la oposición y también medios de comunicación tenazmente opositores al gobierno. Y la verdad es que siempre se ha planteado que en los últimos 10 años el kirchnerismo había dividido a la sociedad argentina. Pero lo que uno observa todo el tiempo es ataques sistemáticos contra el buen nombre y honor de las personas, permanente descalificación y diatriba, injurias, calumnias de todo tipo y naturaleza. La Presidenta de la Nación ayer elaboró un comunicado muy riguroso respecto a denuncias de un diario que a su vez tiene una deuda muy significativa con la Administración Federal de Ingresos Públicos por deudas impositivas de carácter impaga. Diario que a su vez también tiene denuncias penales desde el punto de vista de la apropiación indebida de papel prensa, con un mecanismo extorsivo respecto a la dictadura militar. En el marco de también algún vocero político que fue fiscal de la dictadura militar más genocida que ha tenido la República Argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos que advertir claramente que existe una campaña sistemática de agravios, de difamaciones, de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación y de dirigentes políticos que lo único que pretenden es generar división entre los argentinos. Al gobierno lo único que le interesa es trabajar por el bien del pueblo argentino. Lo que nosotros tenemos es una responsabilidad de generar las condiciones para que cada argentino pueda disfrutar las fiestas en paz, que pueda disfrutar una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que puedan disfrutar con aquellos que tienen trabajo, gracias a una política económica que incentivó la creación de empleo, las exportaciones y la protección social. Pero también nos preocupa a aquellos que aún no tienen trabajo o que aún no han mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, a los que les falta agua potable, a los que les falta cloacas, a los que les falta pavimento urbano, a los que les falta vivienda, a los que les falta mejor educación, a los que les falta mejor calidad de servicios hospitalarios. Esa es la verdadera preocupación de todo este gobierno y, naturalmente, bajo la conducción estratégica de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta lo único que nos inculca a nosotros es trabajar todos los días para beneficio del pueblo argentino. Y la verdad es que uno tiene que escuchar todos los días operaciones sistemáticas de agravio, de injurias. Todos tratan de promover zozobra, miedo, temor. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar todos los días
para la grandeza de nuestra patria. Y lo hacemos solamente generando las condiciones para que los empresarios inviertan, para que el Estado pueda invertir, para que la gente tenga acceso al consumo, para que quienes tienen trabajo no solamente lo preserven, sino que mejoren sus ingresos. Y a quienes no tienen trabajo, darles la posibilidad de que lo tengan. La verdad es que eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y la verdad es que esto es lo que tenemos que hacer todos. Acá hay una responsabilidad de carácter colectiva en la sociedad argentina. Es una sociedad que tiene que, todos tenemos que entender que la única forma de seguir progresando es trabajar todos los días, en paz y en armonía. Y eso es lo que va a hacer el gobierno y vamos a hacer el máximo esfuerzo para proteger la vida, el patrimonio y la libertad de cada argentino. Ministro, Paula Marusic para Radio del Plata. Recién usted hizo referencia a que las empresas privadas que están a cargo de la distribución tienen que invertir para que se pueda garantizar el suministro eléctrico. La pregunta, por un lado, es si cabe la posibilidad, en caso de que persistan los cortes de energía, de que se multen, como en el caso de las telefonías de celular, y por otro lado, si se puede trabajar en conjunto para prever algún tipo de operativo para que esté garantizado el servicio eléctrico en las fiestas. Mire, nosotros tenemos que hacer una proyección respecto a la temperatura promedio. Un sistema eléctrico ingresa en un proceso de tensión cuando supera 32 grados promedio. En general, lo que uno advierte es que los meses de verano pueden tener más días en forma sistemática de calor o menos días. Esto depende de tormentas, de cambio de clima, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, el sistema eléctrico tiene por lo menos 3 componentes esenciales. Primero, la capacidad de inversión para la generación en megavatios. La segunda, que tiene que ver con la calidad del suministro energético, es decir, cómo todas esas obras que se hicieron para aumentar la oferta energética y para distribuir la oferta energética a través del sistema de transmisión y obviamente en 500 kilovoltios, 132, 33 y 13,2 de media y baja tensión pueda llegar con mejor calidad al usuario. ¿Por qué crece la demanda energética? Por una razón muy sencilla, porque muchos argentinos han podido acceder a más empleos, han podido acceder a través del empleo a crédito. El crédito le permitió adquirir bienes durables. Ejemplo, aire acondicionado. Aire acondicionado que implica un incremento sistemático de los niveles de demanda. Y eso también implica, por supuesto, la posibilidad de incremento de las demandas de consumo. Entonces, ¿qué hacen los sistemas de distribución? Bueno, estaciones transformadoras y subestaciones transformadoras con el objeto de atomizar los riesgos de concentración de demanda en un solo lugar. Y eso tiene que ver con tecnología de tablero de comando y maniobrabilidad del sistema. Por supuesto, esto depende de cada empresa de distribución. En consecuencia, nosotros desde el Estado promovemos todo lo que significa inversiones. Acá di a conocer los 700 megavatios incorporados en forma preexistente, los 3.250 megavatios en proceso de incorporación, los más de 10.000 megavatios que se han incorporado durante estos últimos 10 años. Pero, indudablemente, el ritmo de crecimiento energético de la demanda eléctrica crece por crecimiento industrial, por crecimiento de consumo domiciliario, y eso tiene que ser administrado por cada una de las empresas en materia de distribución. El marco regulatorio determina también la posibilidad de medidas sancionatorias y eso tiene que ver con la verificación de por qué se produjeron las fallas en cada una de las instancias. Y eso es lo que se tiene que evaluar a través del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. ¿Cómo le va? Buen día aquí. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental y sin ánimo de demonizar a los aires acondicionados, pero le quería preguntar en lo que tiene que ver a las tarifas. Usted bien sabe que en la capital federal y el Gran Buenos Aires, y de hecho viene inscripto en la boleta que nos llega a cada una de nuestras casas, son las tarifas más bajas de nuestro país y también de Latinoamérica. Esto no hace que las empresas que explotan el servicio, hablo de Edesur, Edenor y Edelap, no inviertan lo suficiente y lo necesario para garantizar el consumo que hubo el día de ayer y que puede ser similar el día de hoy teniendo en cuenta las altas temperaturas que vamos a sufrir. Mire, eso también depende de lo que se denomina elasticidad-demanda del sistema eléctrico. Cuando el crecimiento de la demanda es superior al crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento de la economía, muchas veces
es imposible atender en forma satisfactoria la creciente demanda por más inversiones que se realicen. Pero definitivamente lo que ocurre en el sistema eléctrico argentino es que se ha experimentado una tasa de crecimiento de carácter, diría, no exponencial, pero de alto nivel. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la tarifa eléctrica hoy es una tarifa muy baja en términos relativos, y es cierto que la tarifa eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense es mucho más baja que en mi provincia, por ejemplo. Y también es cierto que el mejoramiento en la condición y en la calidad de vida es una cuestión esencial para la vida moderna. Yo recuerdo desde muy chico, en mi provincia del Chaco, cuando vivía en Colonia José Mármol, la Montenegrina, nosotros no teníamos ventilador, aire acondicionado, absolutamente nada, porque no estaban dadas las condiciones ni de electrificación rural, ni tampoco del sistema eléctrico. En consecuencia, hoy, gracias a Dios y a esta política económica, muchos argentinos han podido acceder a electricidad en condiciones satisfactorias, y eso mejora sustancialmente la calidad de vida. Y eso obviamente implica que cada familia quiera mejorar su condición de ingreso. Por supuesto que en muchos casos, si el racionamiento sería extremo, muchas de esas familias que hoy han mejorado su nivel y calidad de vida no tendrían acceso al fluido eléctrico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un mejoramiento sustancial también del uso racional de la energía. El uso racional de la energía tiene que ver con todos los sistemas de cambios de foco que se ha hecho en materia de alumbrado público, pero también en el uso racional que significa un aire acondicionado a 24 grados de temperatura, o también la comunicación por parte de las empresas para que el uso racional de la energía implique que la misma pueda satisfacer la demanda a todos. Obviamente eso es lo que correspondería, pero por supuesto es una responsabilidad de las empresas privadas. Y las empresas privadas tienen que cumplir las pautas emanadas del marco regulatorio. Y obviamente el ente regulador es el que tiene que suministrar los mecanismos de penalización correspondientes. Buenos días, ministro. Acá Romía Astorquizaga para Telam. La pregunta, continuando con el tema de la energía, es que ayer el ministro Divido manifestó esto de las próximas inversiones al 2014 y esto de racionalizar la energía para que no ocurran los cortes. En el caso que los cortes continuaran, ¿ustedes tienen planificado aumentar las multas hacia las compañías eléctricas en estos fiestas y principios de enero? El marco regulatorio establece los sistemas de penalización en forma preexistente, pero también es significativo lo siguiente: el ministro Divido junto al ministro Axel Kicillof han hecho una gira internacional por Rusia y por China, en el caso de Kicillof solamente por China, para establecer el financiamiento de 15 proyectos con el objetivo de lograr una inversión de cercana a los 20.000 millones de dólares a los efectos de lograr un mejoramiento en la capacidad de producción de energía en casi 5.000 megavatios. Es decir, Argentina todo el tiempo ha promovido estrategias para garantizar inversiones en materia de energía, diversificando su matriz energética. ¿Cuál es el sentido del tema energético en Argentina? ¿Cuáles son las fuentes de energía? Gas, petróleo. Uno puede utilizar el gas convencional o no convencional, pero el gas convencional para hacer ciclos combinados y en función de eso garantizar la provisión de energía. Puede tomar energía hidroeléctrica, puede tomar energía atómica, puede tomar energía a través de fuel oil. Es decir, uno puede combinar distintas fuentes de energía y lograr procesar para incorporarla al sistema interconectado nacional. Ahora bien, como la estructura del costo energético en Argentina es de costo medio, es decir, toma el costo total y lo distribuye por las unidades que se producen, finalmente lo que hacemos es propender a tener una energía más barata. ¿Para qué? Para que la industria sea más productiva, eficiente, produzca más empleos. ¿Se logró ese objetivo? Claro, de 764.000 empleos a 1.268.000 y se pretende llegar a cerca de 1.500.000. Eso implicó 7,5% de incremento de la industria en las últimas décadas. ¿Eso fue positivo? Claro que fue positivo, porque se produjeron más empleos, más valor agregado industrial y más industrias en Argentina, con más sustitución de importaciones. Eso es muy bueno. ¿Se ha logrado la incorporación de más usuarios al sistema eléctrico? Claro que sí. Eso ha implicado también que muchas personas que antes no tenían
un ventilador, un aire acondicionado, hoy lo puedan tener. Entonces, también es necesario ver que el problema existe, pero que también se buscan las soluciones en el marco también de la solución de los problemas. ¿Cuánta gente en el año 2002-2003 no tenía vivienda? ¿Cuánta gente no tenía vereda al frente de su vivienda? ¿Cuánta gente no tenía acceso a cloacas? ¿Cuánta gente no tenía acceso a agua potable? ¿Sabe cuánta? En personas, 10 millones. ¿Sabe cuántas personas pudieron acceder a soluciones habitacionales? 1 millón de personas. ¿Saben cuántos empleos? 6 millones. ¿Saben cuánto, en términos de asignación universal por hijo? Casi 4 millones en la proyección que tenemos para el próximo año 2014. Eso es muy importante porque permite inclusión social educativa, inclusión sanitaria, generación de acceso a derechos sociales básicos y esenciales. Obviamente, la solución de un problema puede generar otros problemas, eso es indudable. Y a veces el ritmo de maduración de las inversiones no acompaña claramente la satisfacción de esa demanda. Pero finalmente, lo que quiero decir es que a veces las interrupciones de los servicios eléctricos son consecuencia de este crecimiento desmesurado de la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo se van acompañando los procesos de incremento de la demanda con la agilización de los procesos de inversión por la oferta para mejorar la satisfacción de esa demanda. Entonces, de eso se trata y ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Así que muchas gracias. Ministro, acaba de informar Uruguay que Camesa pidió ayuda al parque térmico energético uruguayo a raíz de la crisis energética en Argentina. ¿Usted está al tanto de esto? ¿De un pedido de ayuda a Argentina-Uruguay a raíz de la crisis energética? No tengo ninguna notificación formal al respecto, así que no puedo informar respecto a eso. Muchas gracias. La palabra entonces del jefe de gabinete en su habitual conferencia de prensa en caso de gobierno. Fernando. Un tema central ha planteado el jefe de gabinete, más allá de que habló varios temas, pero un tema central que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con reclamos gremiales, y lo señaló desde el primer momento que comenzó la conferencia de prensa en el día de hoy. Marcó que a partir de enero se van a anunciar, y ya fue dando algunos puntos, metas de gobierno para los próximos 2 años. Algunas metas que estuvo mencionando, el tema de el reparto de netbooks, las pensiones no contributivas en la República Argentina, la reducción de la mortalidad infantil, inversión en ciencia y tecnología, pero habló también, ahí está uno de los puntos centrales, la reducción del empleo informal. Él siguió hablando, el jefe de gabinete, sobre el tema del empleo. Habló de los puestos de trabajo que se lograron en los últimos 10 años. Habló de más de 6 millones de puestos de trabajo. Sin nombrarlo, le habló a los gremios. No solo para aquellos que tienen trabajo, sino también hay que pensar en aquellos que no tienen empleo y que están buscando trabajo. Y además también planteó uno de los temas que están hablando y planteando en las últimas horas, que es el pedido que está haciendo el gremio de camioneros sobre los empresarios del sector, reclamando un plus navideño de 4.500 pesos por trabajador. Es un tema que, señaló el jefe de gabinete, lo tiene que discutir el gremio de Hugo Moyano con los empresarios del sector. Ese como uno de los temas centrales, el tema del trabajo, el tema del empleo en la República Argentina. El otro tema que planteó, la situación energética, habló que se están buscando inversiones, que por eso ha viajado los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido a Rusia y a China para buscar inversiones en el sector energético, y señaló también lo que se viene hablando. Estamos en un pico máximo de consumo energético, y habló también que es necesario el uso racional de la energía. Temas centrales de la conferencia de prensa del día de hoy que ha planteado el jefe de gabinete, Jorge Carlos.